6 puntos subió el promedio del CIMSE Nacional en la prueba de matemáticas aplicada a los alumnos de cuarto básico entre el 2010 y el 2011. En lenguaje la medición tuvo un descenso de 4 puntos, aunque según los expertos se consolidaron los avances de las mediciones anteriores, mientras que las cifras de los alumnos de octavo básico quedaron estancadas. Bueno, para ahondar en los resultados del CIMSE conversamos en CNN Chile con la exministra de Educación y directora ejecutiva de Aequalis, Mónica Jiménez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Claudio. Me decía antes de comenzar la entrevista que estaba contenta, orgullosa. ¿Es un logro país? Yo creo que esto es un logro país y tenemos que estar todos contentos, no solo los ministros y los exministros. Yo creo que este es un esfuerzo muy grande que se viene haciendo en forma sistemática desde hace varios años y que tiene que ver con muchas políticas que se han implementado, es decir, el aumento de la jornada escolar completa, el tener los textos escolares y el irlos progresivamente mejorando. En el periodo de la presidenta Michelle Bachelet hicimos cobertura total de texto, ahora se han ido mejorando algunos especiales en matemáticas, o sea, es un avance progresivo. Sí, yo le contaba... Hay una ley, sí, que hay que me gustaría que conversáramos, que es la ley de subvención escolar preferencial. Sí, es que es una de las causas que todos los expertos coinciden, tiene que ver con el avance en los puntos. ¿En qué puntos? Porque vamos desglosando. Matemáticas 2010-2011, los cuartos básicos de 253 a 259. Son 6 puntos más. La segunda tan significativa, más allá del periodo 2008-2009, que también fueron 6 puntos. Pero varios de los puntos, cuando se habla de el 2000 al 2011, que son 15 puntos, en realidad de avance, se consiguen en el último año. Y ahí está precisamente el impulso que ha dado la ley de subvenciones escolares. Sí, sí. ¿Ah? Yo creo que esa es una ley muy virtuosa, que tampoco es un invento de escritorio. Esa ley es una ley que se pudo hacer también como se hizo porque habían experiencias acumuladas anteriores que partieron, por ejemplo, con los programas de las llamaban las escuelas, las P900, que eran las escuelas, o sea, había mucha experiencia. Se hizo una ley y esa ley, bueno, a mí me tocó implementarla. Ese fue el rol que me tocó jugar junto con, por supuesto, con otras personas del ministerio, y yo creo que lo virtuoso de esta ley son dos grandes elementos. Uno, se focaliza en el aprendizaje de los niños, aunque parezca ridículo, pero eso no estaba así. Se focaliza en el aprendizaje y se definen los aprendizajes que se consideran que son los básicos para poder seguir aprendiendo, y lo otro, que se aumentan los recursos, y eso es muy importante. Lo que me llama la atención es que esta ley de subvención escolar está enfocada en el lenguaje. Tiene énfasis en la lectura. Bueno, nosotros pusimos ese énfasis en la lectura, que fue también muy criticado. Comparándolo con los avances matemáticos. Pero es que lo que pasa es que... ¿Se criticó precisamente porque lo que hacía falta para el desarrollo del país eran las matemáticas? No, lo que pasa es lo siguiente, que uno no puede aprender nada si no sabe leer. Porque tampoco puede entender los problemas matemáticos, no puede entender la ciencia. O sea, lo básico de todos los aprendizajes es la lectura. Por eso que cuando nosotros partimos y se nos criticó, nosotros dijimos focalicemos en el aprendizaje de la lectoescritura, porque es la función básica, es la habilidad, la destreza básica, la competencia básica que todo ser humano tiene que tener para poder aprender. Entonces lo focalizamos ahí y por supuesto con el propósito de que eso pudiera ir afectando positivamente el resto de los sectores. Yo me alegro mucho de los avances en matemática porque era un déficit que nosotros teníamos. Yo creo que tiene que ver con varios factores. Uno es que los niños están leyendo mejor y por lo tanto pueden comprender mejor los problemas matemáticos. También porque han habido mejoramientos de algunos textos, han ido mejorando las metodologías, porque ha habido más entrenamiento de los profesores y porque yo creo que también las personas del sector de matemática, cuando vieron los avances en lectoescritura, dijeron, bueno, ¿y nosotros? O sea, siempre cuando uno focaliza, intención y atención, hay que dedicarse. Y cuando uno se dedica, se nota. Lo que se ha destacado, por supuesto, también es la disminución de la brecha, que era casi un karma en estos términos, entre los alumnos más vulnerables, con ingresos familiares hasta 160.000 pesos, y ahí es donde tocábamos los 15 puntos que se ha avanzado entre el 2000 y el 2011. Pero también los municipales subieron 9 puntos. Y la brecha entre los municipales y los particulares cayó de 60 puntos el 99 a 44 puntos el 2011. Yo creo que eso tenemos que alegrarnos mucho. Y yo quiero contar algo que a mí me tocó presenciar. El año 2008 vino a Chile el líder en la OECD de la prueba PISA. Y él en ese minuto, en el 2008,
nos dijo algo que hoy día, dijéramos, todos lo podemos observar. Dijo, atención con los colegios particulares. Los colegios particulares no lo están haciendo bien, o los colegios privados pagados, dijeron, no lo están haciendo bien, porque esos son los niños que han tenido, dijéramos, lo han tenido todo. Por lo tanto, ellos deberían estar rindiendo igual que los niños de Europa o de otros lugares de Estados Unidos, y no están rindiendo tanto. En comparación con los países de la OCDE. Lógico, estamos hablando de los países de la OCDE. Entonces dijo, atención, ahí no se está haciendo un buen trabajo. En cambio él, ya el 2008 dijo, atención, se está haciendo un muy buen trabajo a nivel municipal y a nivel particular subvencionado de niños vulnerables. A mí me parece interesante porque él lo vio hace varios años, nos lo comentó, y hoy día queda de manifiesto, y eso lo veía él por los resultados de la prueba PISA. A propósito de la misma pregunta, respecto a la mejora en los resultados de los colegios municipales en relación con los subvencionados, particulares subvencionados, queda la duda por la migración que se ha denunciado durante los últimos años y que es efectiva, porque las cifras así lo demuestran. ¿Por qué entonces, si la brecha disminuye, se sigue produciendo la migración, pero al revés? ¿Por qué entonces tenemos mejores puntajes? Sí, bueno, yo creo que los puntajes tienen que ver, como decía, con la dedicación que los profesores, los alumnos y los padres están haciendo. Yo creo que hay un mayor esfuerzo, y yo creo que la migración, yo espero que se revierta, porque efectivamente los colegios municipales para los sectores vulnerables, para los sectores medios, son excelentes, y lo que tendríamos que lograr es que realmente fueran buenos para todos, o sea, que un hijo suyo, mío, un nieto, y a esta altura pudiera ir a un colegio municipal, orgulloso de ir a un colegio municipal, como pasa en otros países del mundo. Yo vengo llegando en estos momentos, estuve un mes en California, y efectivamente ir a un colegio público en California es un orgullo. Yo creo que nosotros tenemos que llegar a lo mismo. Ahora, otros expertos especulaban respecto a las razones de esto, en que efectivamente la migración puede producirse de aquellos colegios con peores rendimientos. Sí, también. Estos son promedios. Que puede ser una de las razones, ¿no? Sí, yo creo que puede ser. Estoy hablando de los municipales de peor rendimiento. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente, ¿sabes? Yo creo que esto va a ser muy alentador para los municipales, porque lo que pasa es que había como un clima en Chile, así como de catástrofe, como que todo lo estamos haciendo mal. Y yo creo que lo que nos está mostrando esto es que no lo estamos haciendo mal, vamos en el camino correcto, pero tenemos que seguir mejorando. Ya hemos mejorado, por ejemplo, en los aportes económicos, hemos mejorado notablemente con la subvención escolar preferencial. Hoy día son entre 70 y 80 mil pesos lo que se invierte en un niño vulnerable. Pero si usted piensa en un particular se invierte 200, 300 mil pesos. Todavía tenemos una brecha económica, tenemos que hacer más inversión. Pero al mismo tiempo tenemos que comprometer más a los padres, tenemos que mejorar todavía más los textos, tenemos que preparar mejor a los profesores, sacarle mucho más lustre a los directores de los establecimientos educacionales. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, a propósito de que hay que ver también todo en su globalidad, analizar los puntos malos que tenemos, los octavos básicos, y ahí se habla de estancamiento. Incluso estaba leyendo que aquellos que dieron el CIMSE de octavo básico ahora, ya en cuarto básico habían evidenciado malos resultados, peores que el año anterior en que se había rendido la prueba, o sea, en la comparación inmediata. Y por lo tanto hay algo que los programas gubernamentales no lograron suplir. Bueno, yo creo que ahí, yo creo que es cierto que nosotros nos hemos concentrado como gobiernos, como Ministerio de Educación en el tiempo, en primero o cuarto básico. Yo creo que eso es cierto porque es la base, es clave, o sea, no lo podemos descuidar. Pero yo creo que es cierto también que nosotros tenemos que continuar preocupándonos de los otros niveles. Por ejemplo, el cambio que hubo ahora de 6 años y 6 años está hecho justamente para que el séptimo y octavo, que estaban en básica, se asimilen más a la educación media y podamos mejorar. La subvención escolar preferencial el año 2013 va a llegar a la enseñanza media. Estamos especializando a los profesores, que también es cierto. Usted sabe que de primero a cuarto básico en el fondo es un profesor generalista, es un solo maestro que prácticamente imparte todas las disciplinas. No es un profesor especializado en matemáticas específicamente, y eso ha influido también mucho, pero se está cambiando. Vamos en ese camino, nos hacen falta más profesores especializados porque efectivamente son más complejas las enseñanzas, los aprendizajes son más
denso y por lo tanto necesitamos profesores más especializados. Ahora yo diría, vamos en el camino. A mí lo que me encantaría es como alentarnos a todos, a los profesores, a los directores, a los sostenedores, reconocer que vamos en el camino correcto. Nos falta mucho, pero estamos avanzando. Y yo creo que eso es lo importante, estamos avanzando y sabemos cómo hacerlo, porque ya se ha probado todos los establecimientos educacionales que hoy día tuvieron grandes puntajes. Uno les pregunta, bueno, ¿y cuál es el secreto? Y lo que nos dicen es lo que nosotros sabemos que hay que hacer. La relación de los profesores con los niños, lógico, la preocupación de los padres el incluido. Reforzamiento, por ejemplo, de los que están en nivel inicial, reforzarlos, apoyarlos especialmente para que puedan llegar, y para eso es la subvención escolar preferencial, a los niveles intermedios y avanzados. En fin, son cosas que sabemos que hay que hacerlas, pero hay que hacerlas. Los niños tienen que ir todos los días a la escuela, los niños tienen que tener unos niveles de disciplina básico para que puedan aprender, porque si es puro ruido en la escuela no pueden aprender. Es decir, son cosas sencillas, pero que tenemos que hacer. Por supuesto que quedan muchos puntos todavía por tocar, pero quiero terminar con uno que refleja una preocupación, el que pudiese estarse preparando ciertos colegios, no solamente particulares, también los subvencionados y los municipales, especialmente para una prueba CIMSE, como se hace con una prueba de selección universitaria. Bueno, ese es siempre un riesgo de las pruebas estandarizadas, es siempre un riesgo. Por eso yo les diría a los padres que lo más importante es que los niños lean. Todo lo que podamos hacer por fomentar la lectura yo creo que es poco. Desde que nacen, desde el primer día, que tengan libros, que los acaricien, que les guste, que los papás les lean. Ha ido mejorando también la escolaridad de los padres y eso es un factor positivo. Por eso yo reconocí tanto, ¿se acuerda usted de esos paquetes literarios, de esos libros que distribuyó la presidenta? Lo hizo por eso, porque que existan libros en las casas, que los niños se familiaricen desde chiquitito al tener el libro, la lectura. Y todavía la opinión de nosotros es que se está leyendo poco en los colegios. Hay lecturas muy mínimas, muy básicas. Hay que aumentar la lectura. Eso es lo esencial. Mónica Jiménez, le agradezco mucho por conversar con nosotros.